Saludos. Ahora voy a compartir con ustedes un tema muy poco conocido en Occidente sobre el triple aspecto de la manifestación. ¿De qué trata esto? Se dice en las filosofías orientales, sobre todo de la antigua India, que cuando se manifestó toda la creación, lo que nosotros percibimos como el universo manifestado tiene tres grandes aspectos: la materia universal, la energía universal y la mente universal. Esos son los tres aspectos de la manifestación en todo el universo. Por lo tanto, en nuestro planeta Tierra es exactamente lo mismo. Hay un aspecto material, físico denso, hay un aspecto energético y hay un aspecto de la que se conoce como la substancia mental. Todo esto referido en el caso de nosotros como seres humanos a nuestro cuerpo. Nuestro vehículo de expresión aquí en esta realidad que se conoce también como tridimensional, tenemos la parte física de nuestro cuerpo, la parte energética de nuestro vehículo físico y la parte mental de nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Ahorita lo voy a ir desglosando, porque esto está muy relacionado con el tema de nuestra salud integral, y aprender a diferenciar lo que somos nosotros de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el gran vehículo maravilloso que la vida, Dios, nos permite tener y expresarnos a través de nuestro cuerpo. Pero muchas personas, sobre todo en Occidente, se identifican tanto con el cuerpo que creen que son el cuerpo. De ahí vienen todas las teorías materialistas, por ejemplo, o toda la concepción materialista. Muchas veces algunas personas tienen estudios de tipo espiritual, religioso o filosófico, pero ya en los hechos, ya en su realidad expresada, se siguen considerando como el cuerpo físico. Toda su concepción de la vida, de sí mismos, está en esta identificación con el cuerpo material. Y por eso es muy importante dilucidar qué es nuestro cuerpo, que es maravilloso y tenemos que cuidarlo lo más posible. Mientras mejor cuidemos nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo de expresión en esta realidad, más experiencias valiosas podemos tener nosotros como seres reales, internos o espirituales, si le queremos llamar así, en esta oportunidad de vivir en este planeta, el tiempo que nos toque estar por aquí. Pero mientras más tiempo podamos prolongar la vida de nuestro cuerpo con conciencia, con integridad, con salud, va a ser mucho mejor para nosotros como seres espirituales también. Me voy a regresar. Los tres aspectos de la manifestación de nuestro cuerpo. Pues la parte física creo que es bastante evidente para todas las personas, porque es lo que vemos, es lo que tocamos, es cuando nos vemos en un espejo, por ejemplo. Es la parte orgánica que la ha estudiado la medicina, tanto oriental como occidental, lo que es la anatomía de nuestro cuerpo, lo que es la fisiología, es decir, cómo están conectados todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Eso es donde más se ha enfocado sobre todo la medicina occidental. Pero tenemos la parte energética de nuestro cuerpo, que es sumamente importante y que no está separada, sino está integrada. La parte energética de nuestro cuerpo se ha estudiado mucho más en Oriente que en Occidente, sobre todo en la tradición china o asiática, a través de lo que se conoce como la acupuntura y la digitopuntura. Se manejó desde tiempos eh,
pretéritos muy antiguos esta concepción. Llegaron a descubrir los canales de energía que hay en nuestro cuerpo, pero no en nuestro cuerpo físico propiamente, sino en otro vehículo que está conectado con nuestro cuerpo físico y que en las tradiciones ocultistas y esotéricas se conoce como el cuerpo vital o el cuerpo etérico. Este otro como vehículo que está interpenetrado a nuestro cuerpo físico es el conducto a través del cual se manifiesta lo que llamamos la energía vital. Y ahí descubrieron los antiguos chinos, por ejemplo, que había meridianos o canales de energía por donde precisamente se podía conectarse con el medio ambiente y tomar energía y luego distribuirla hacia todos estos canales que están conectados con todo el sistema orgánico, es decir, con todos los órganos, glándulas y partes de nuestro cuerpo físico, la parte densa de nuestro organismo. Pero tenemos otra parte, una tercera manifestación, que es lo que se conoce en las filosofías orientales ocultistas de la India como la sustancia mental. Esta parte de la mente es la mente de nuestro cuerpo. Fíjense bien, aquí voy a hacer la diferencia. Una de mis manos, vamos a decir, esta va a ser el cuerpo físico, con su energía y con su propia mente, que se conoce como la mente orgánica. Ahorita lo voy a explicar. Y acá tengo el verdadero yo de nosotros. Este es el verdadero yo de nosotros. Nuestro yo no es ni el cuerpo, ni la energía, ni la mente del cuerpo. Nuestro yo tiene su propio cuerpo, que es un cuerpo sutil, se le llama cuerpo sutil o cuerpo psíquico. Tiene su propia energía, que es una energía de tipo sutil o psíquico, y tiene su propia mente, que es la mente humana. La mente con la que estamos acostumbrados nosotros como seres humanos a usar para pensar, para sentir, para tomar decisiones, está aquí, en nuestra contraparte psíquica. Nosotros en realidad somos seres psíquicos con un cuerpo, una energía y una mente en esta frecuencia. Pero esta es otra frecuencia. Acá está el cuerpo físico. Lo voy a poner un poquito más abajo. Cuerpo físico. El cuerpo físico tiene su parte orgánica, su parte energética, estudiada desde la antigüedad y ahora ya reconocida en tiempos actuales o ya un poco más reconocida, y su parte mental. La mente del cuerpo es diferente a la mente de nosotros. Esto es algo muy importante. Están conectadas. Hoy te voy a explicar cómo todo está conectado, pero es diferente. ¿Qué es la mente del cuerpo? Se dice o se supone que la mente de todo el organismo es la suma de las mentes de las células que forman nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo lo podemos descomponer en pequeñas partículas llamadas células. Y esto ya lo descubrieron algunos científicos desde hace algunos tiempos occidentales, que cuando analizaban y estudiaban a las células, se dieron cuenta, algunos investigadores, que parece como si tuvieran inteligencia, una especie de inteligencia, le llamaron mente celular. Es decir, no solamente era la célula como un organismo físico y ya, sino que tiene su energía y tiene, que es lo que le permite el movimiento de la parte física, la energía es lo que da la fuerza motriz, y tienen además una especie de inteligencia o podríamos llamar mente, pero mente a nivel celular. Entonces, la mente la vamos a encontrar en todos los niveles, desde los niveles subatómicos o cuánticos hasta el macrocosmos. Por eso yo les decía que la gran manifestación del universo, cuando se dio la gran manifestación, es trina, física o material, energética y mental. Por lo tanto, todo lo que forma parte de este universo creado participa de estos tres grandes componentes. Así es que ahora sí nos regresamos otra vez al cuerpo físico. El cuerpo físico entonces tiene el organismo propiamente que estudia la anatomía, la fisiología,
la parte energética que se desarrolló más en la medicina china y que ya de alguna manera en Occidente nos ha llegado a través de otras disciplinas de terapias alternativas, como el Reiki, como la curación con energía universal y muchos otros tratamientos con diferentes nombres, pero que están más relacionados con la energía. Y se ha podido comprobar de que si alguien que tiene esta capacidad o este conocimiento puede equilibrar la energía de un cuerpo, al equilibrar su energía va a fortalecer los órganos y las funciones de todos los aparatos y sistemas orgánicos densos. Por el contrario, una mala alimentación, no hacer ejercicio adecuado, no dormir bien, etcétera, o sea, lo que afecta al cuerpo físico va a afectar también al componente energético. Entonces, es un balance, es un perfecto equilibrio entre la energía y la materia. Pero hay un tercer aspecto, un triángulo, un tercer aspecto, la parte mental de la materia, de las células. Entonces puede decir que cada órgano de nuestro cuerpo tiene una parte física, una parte energética y una parte mental. Todos. Corazón, pulmones, hígado, vesícula, páncreas, estómago, intestinos, todas las partes de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo físico es trino. Materia, energía y mente. Y esta mente se le conoce en algunos estudios como la mente orgánica. Otros le llaman la mente somática, de soma, que también significa cuerpo. La mente instintiva, que es muy parecida a la mente que tienen los animales. Los animales hasta aquí son iguales a nosotros. Tienen su cuerpo, tienen su energía y tienen su mente. Una mente orgánica o instintiva. Se reconoce como una mente instintiva de supervivencia, con los mecanismos más elementales desde las especies, digamos, más inferiores en la evolución hasta los prototipos animales más desarrollados, donde ya tienen casi una inteligencia muy cercana a la que pudiéramos tener los seres humanos. Nuestro cuerpo humano, se puede decir, es el animal más avanzado de este planeta. Fíjense bien, hay que hacer la diferencia. La diferencia. Eh, Dijimos, esta mano va a ser el yo humano y este es el cuerpo físico. Bueno, nuestro cuerpo físico corresponde de alguna manera o está emparentado con el reino animal del planeta Tierra, en cierta forma, pero es el más evolucionado del reino animal. Y por eso se permitió, cuando ya se preparó a este prototipo para poder ser la habitación y el vehículo de expresión de seres espirituales, que somos realmente nosotros, estos seres no físicos, no materiales, poder entrar aquí y hacer esta conexión. Y entonces ahora somos seres no físicos expresándonos en un cuerpo físico. ¿Cuándo sucede esto? En el momento del nacimiento. Se supone que ya desde antes hay una conexión, una armonización entre el yo no físico y el cuerpo que se está formando en el vientre de la madre, digamos un feto. Ya hay una conexión, se están haciendo todas las conexiones. Cuando ya nace el bebé, cuando la madre da a luz, es cuando ya el alma o la parte no física de nosotros se posesiona, se puede decir, del cuerpo físico. Y ahí empieza otro proceso maravilloso que ahorita lo voy a tratar de dilucidar o de ver hasta dónde puedo avanzar en esta plática. Lo que yo quería es que tomáramos conciencia de este triple aspecto primero de la materia o de lo que llamamos la materia. No es nada más denso, está la energía aquí mismo. Por los científicos esto ya lo manejan, ya en Occidente ya y también se habla de la mente, pero todavía hay una confusión, incluso a nivel psicología, de lo que es la mente psicológica, la mente humana propiamente, la mente psíquica de nosotros y la mente orgánica del cuerpo, porque están conectados. Ahorita voy a explicar cómo es que están conectados
esta dualidad del ser. Entonces tenemos primero que entender, nuestro cuerpo físico es lo que vemos, la energía y además la mente propia del cuerpo. Por eso hay procesos inteligentes a nivel celular. Por eso podemos explicarnos muchas cosas. Esa inteligencia que existe en el cuerpo mismo es la que propicia muchos fenómenos que llamamos orgánicos o naturales, increíblemente maravillosos, como la cicatrización, por ejemplo, de una herida, como el curarse alguna parte del cuerpo. De hecho, el organismo tiene la capacidad para regenerarse y para curarse solo. Hoy te voy a explicar por qué, y aquí es donde entra la medicina. Por qué la medicina es importante en sus diferentes aspectos y cuál es su función principal. El cuerpo, igual para los animales. Si tú tienes un animal en el bosque o en la selva y algo le cae mal de alimento o sufre alguna herida porque lo ataca otro animal o tiene algún accidente o algo, solos se recuperan, solos se curan. Y el gran sabio de Grecia, Hipócrates, considerado el padre de la medicina alopática o convencional, el padre de la medicina homeopática y el padre de la medicina naturista. Esas tres grandes escuelas de medicina, la alopatía o la medicina oficial, la homeopatía y el naturismo, reconocen a Hipócrates, a este sabio griego, como el padre de la medicina. Se puede decir que esas son tres grandes corrientes de Occidente. Pero tenemos también la medicina ayurveda de la India, con una tradición maravillosa, las medicinas de Asia, principalmente más conocida por nosotros, la medicina china, por ejemplo, también antiquísima en sus funciones y con un énfasis muy fuerte hacia lo energético. Bueno, gracias a este acercamiento de estos diferentes enfoques médicos, podemos ir entendiendo un poco más. Por ejemplo, la homeopatía. La homeopatía, dentro de sus postulados, está que trabaja no con la sustancia química de los elementos de donde saca las sustancias, sino con la energía casi de las sustancias. Los médicos homeópatas saben esto. Es decir, se toma una parte de una sustancia que la vamos a usar como un medicamento, pero esa sustancia se va a potenciar. Se le da un tratamiento, una parte de la sustancia química, se le agrega alcohol, un alcohol homeopático, un alcohol especial. Se hace un proceso de dinamización, se vibra, se dinamiza esa sustancia y ya tenemos una parte. Esa parte se saca un fragmento de esa parte y se le vuelve a poner más alcohol homeopático y se vuelve a hacer ese proceso. Se hace muchas veces. De tal manera que ya la sustancia que estamos usando para una curación, y claro que funciona, si la llevamos a un laboratorio a analizar, nos van a decir que es casi puro alcohol, que casi no tiene nada de la sustancia. ¿Cómo es que cura? Porque las personas que se han tratado con homeopatía, pues podrán afirmar y asegurar que realmente se curaron de diferentes trastornos o problemas. De hecho, a veces la alopatía, cuando no puede con un problema de enfermedad, de salud, perdón, de una persona, y cambiamos de método y empezamos a usar homeopatía, muchas veces ha dado mejores resultados. No quiere decir que siempre es así. Hay problemas de salud que se trabajan mejor con la alopatía, definitivamente, sobre todo las cirugías. Es increíblemente maravilloso todo el talento y todos los estudios de los médicos, cirujanos, que casi no existen en todas las demás disciplinas más que en la medicina oficial. Y eso es mis respetos y reconocimiento maravilloso, ¿no? Pero con los medicamentos, la farmacología, por ejemplo, a veces los fármacos pues traen consecuencias. En cambio, los medicamentos homeopáticos no traen ninguna consecuencia. Tienen su lado bueno todas las diferentes disciplinas. Si nos vamos a la medicina naturista, que trabaja
con alimentación nada más, cambio de alimentación, cambio de regímenes, de influencia sobre el cuerpo, frío, calor, hidroterapia, etcétera, también se producen curaciones increíbles, cuando a veces las otras sistemas no funcionan. La acupuntura también. Yo he conocido personas que se han curado muy bien con acupuntura. Entonces, todos los tratamientos médicos funcionan. El problema es que no funcionan para todas las personas en todo momento. Entonces, uno tiene que tener una mente abierta para saber si el problema que alguien tiene, con qué disciplina es mejor para atenderse. Pero bueno, ese sería otro punto. Entonces, regresando, nuestro cuerpo físico tiene la parte densa, la parte energética y la parte mental del cuerpo. Lo que quería yo que quedara muy claro esto, ¿no? La mente orgánica es diferente a la mente psicológica, a la mente humana. Nosotros en realidad, bajo este esquema, bajo este principio, somos más el yo psíquico que el yo físico, que muchas veces creemos. ¿Por qué pasamos por esto? Porque cuando estos se juntan en el nacimiento, el yo psíquico, que ya vivía antes en otra dimensión, en otro plano, de cuenta, este es el plano físico, aquí está el plano psíquico, es el plano inmediato, se interpenetran. Es, es, lo estoy separando aquí por cuestión de explicación visual y para entender que son diferentes frecuencias, como AM, FM. Pero aquí mismo está todo. Entonces, cuando este ser existe aquí, no hay cuerpo. Voy a quitarle cuerpo. Todavía no nace. ¿Dónde está el ser? Vive aquí en el plano psíquico. ¿Cómo es el plano psíquico? Para que nos lo podamos imaginar. Es como el mundo de los sueños. No es el mundo de los sueños, es como el mundo de los sueños. Es decir, la persona que están ahí o los seres que están ahí, hay paisajes, hay situaciones que son como una copia del plano físico o quizá al revés. El plano físico, dicen algunos que es la manifestación del plano psíquico. Pero bueno, eso lo dejamos abierto. Pero para que tengamos una idea, porque es muy difícil trabajar con lo abstracto, con el conocimiento abstracto. Vamos a darle algunas formas para poderlo entender. El plano psíquico es como si fuera el mundo de los sueños. ¿Qué ves cuando tienes un sueño? Igual que aquí. Muchas cosas iguales. Los campos, las montañas, árboles, todo lo que hay aquí lo puedes ver allá. Imagínense que así es. Vamos a dejarlo como una hipótesis, como una premisa. Si así fuera, vamos a dejarlo así. No lo voy a afirmar. Si así fuera. Entonces, los seres que ahí viven, que somos nosotros, estamos ahí. ¿Qué tenemos? ¿Cómo vivimos? ¿Estamos como brumas? No, tenemos un cuerpo. Tenemos que tener un cuerpo para poder contenernos, si no nos perderíamos. No somos como gases, como el aire. No, somos seres condensados. ¿En qué? En un cuerpo. Y se llama cuerpo sutil o cuerpo psíquico, este cuerpo. En diferentes tradiciones tienen diferentes nombres, pero bueno, vamos a llamarle así, cuerpo psíquico. ¿Y qué tiene ahí el cuerpo psíquico? Energía. ¿Y qué más tiene? Mente. ¿Y qué más hay? ¿Es todo? No. Hay un yo consciente. Ese es el que somos nosotros. Ese yo consciente, un yo que es consciente, es decir, ¿cómo es que eres consciente? Porque tienes una mente a través de la cual puedes pensar, sentir y tomar decisiones. Y luego tienes un vehículo de expresión físico-energético que te permite tener sentidos. Y así como aquí tenemos los sentidos físicos, así también en el otro plano existen los sentidos psíquicos. En el otro plano es una contraparte de esto, o viceversa. Los seres que viven en el plano psíquico ven, escuchan, sienten, etc. Todo, pero en esa otra dimensión. Otra manera para que lo podamos entender, la teoría de los fantasmas. Personas que han muerto y algunas personas los llegan a ver aquí. Y los ves como con un cuerpo físico, digamos, con una apariencia, perdón,
con una apariencia física, o sea, como eran aquí antes de morir, y los ves como caminando y andando aquí. Bueno, es algo así. Nosotros somos esos seres espirituales, podríamos llamarla así, antes de nacer. Luego nos preparan un cuerpo físico, digamos un bebé. Se está formando un bebé en el vientre de la que va a ser nuestra mamá y nuestro papá. Este ser espiritual se conecta. Todo eso no lo hacemos nosotros, ¿eh? Hay leyes en el universo, en el planeta Tierra, increíblemente maravillosas, muy superior a todo lo que podamos nosotros imaginar, que hacen que todo esto funcione. Entonces, estos seres van a ir a dar al cuerpo que le corresponde, no cualquiera, no puedes nacer en cualquier parte. Tiene que ser un vehículo adecuado a lo que tú vas a vivir cuando vengas a este mundo, a este plano material. Todo está perfectamente balanceado y diseñado. Puede haber situaciones, probablemente. No quiero descartar diferentes posibilidades de lo que pueda suceder cuando pasa este enlace entre este ser, digamos, no físico o psíquico o espiritual, como le queramos llamar, a su cuerpo físico. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, el yo consciente empieza ahora, en lugar de estar viendo el plano psíquico, como ya ahora ya está dentro de un cuerpo físico, que es un bebé, que apenas va ese bebé ya a nivel físico, se va a estructurar su cerebro para todos los procesos cognitivos y de percepción, etcétera. También es algo increíblemente maravilloso. Entonces, el yo comienza a identificarse con un proceso normal y natural con su nuevo cuerpo. Fíjense cómo le hacen los bebés chiquitos, bebitos, que empiezan como a observar sus manitas y a ver todo, cuando ya empiezan a ver, porque se dice que al principio no alcanzan a percibir bien, se empieza a alinear todo lo que es la visión hacia la zona de visión del cerebro, la audición hacia el cerebro, todo está conectado al cerebro, ¿no? Las sensaciones, todo está conectado hacia el cerebro. Y el cerebro es el principal manifestación de la mente, tanto de la mente orgánica para dirigir todo el funcionamiento del cuerpo a través del sistema nervioso y del aparato glandular, pero después ya del yo psíquico. Entonces lo que sucede es este fenómeno maravilloso. El cuerpo psíquico se alinea porque están como en una misma, son como de una misma línea, vamos a llamarla así, de expresión, son vehículos. Entonces el vehículo físico se alinea con el vehículo psíquico, o al revés, el vehículo psíquico se alinea con el vehículo físico y se enlazan. Luego, la energía del vehículo psíquico se alinea con la energía del vehículo físico, se hace como una unidad. Y lo mismo sucede con las mentes. Que la mente orgánica se conecta con la mente psicológica. Ya tenemos una mente. Acá en Occidente, algunos investigadores, incluso filósofos, decían que el hombre nacía con su mente como una tabla limpia, tabla rasa, decía por ahí, creo que Aristóteles. Esa es una teoría. Hay muchas posibilidades de que no sea así. O sea, lo que está como tabla rasa es el nuevo esquema mental que se forma para esta nueva etapa de vida. Porque la mente de nosotros, al conectarse con el cuerpo físico, empieza a crear como una parte de su mente para dirigirla hacia afuera. Se llama la mente objetiva, hacia el mundo de los sentidos, y empieza ahora sí, ahí sí le doy razón a Aristóteles, esa parte de nuestra mente es como una tabula rasa que va a empezar a aprender todo nuevo, aparentemente todo nuevo. Lo que no explica Aristóteles, y quizás los que creían esta teoría, es cómo es posible que niños, desde muy pequeños, y todos nosotros cuando fuimos niños, captamos muy rápido algunas cosas, como si ya las supieras. Y por eso le doy más la razón a Platón,
que decía que el hombre no aprende, solo recuerda, porque Platón sí creía en la mente en psicosis, o sea, las vidas sucesivas, como muchísimos iniciados de Grecia, como Pitágoras, Sócrates y todos los grandes iniciados. Ellos sabían de la teoría de la reencarnación o mente en psicosis, es decir, que el verdadero ser humano no era el cuerpo, era lo que se conocía como el alma, la psique, traducido. Ese es el ser. Este ser, cuando se conecta con el cuerpo, crea la mente objetiva, se plasma, y ahí sí, le doy la razón a los filósofos más materialistas que dicen, es que estás en blanco y vas a aprender cosas nuevas. Totalmente de acuerdo, pero es solamente una parte de la mente, no es toda la mente. Hay otra parte de la mente que se queda para todos los procesos reflexivos y todos los procesos de interiorización o de introyección. Es lo que se conoce como la mente subjetiva del sujeto. Es decir, es como cuando tú estás ensimismado y estás teniendo como pensamientos o dialogando contigo mismo sobre lo que, a lo mejor lo que estás escuchando ahorita. Y en lugar de enfocarte solamente en lo que estás oyendo o lo que estás viendo, empiezas a hacer como tu propia reflexión. Fíjese, la palabra reflexión es reflejarte como en un espejo. Esa es la parte subjetiva. Bueno, hay otra parte más profunda dentro de la subjetividad, que es lo que yo le llamo la mente interna o la mente psíquica. Y no nada más yo. Varias escuelas y varios investigadores reconocen este núcleo. Es como un núcleo, un centro en la mente humana, no en la mente orgánica. Es eso. Tiene otra función, maravillosa, pero tiene otra función. Esa está enfocada al cuerpo. La mente de nosotros, por eso nosotros podemos pensar independientemente de las funciones orgánicas, en cierto sentido. Claro, alguien me podría decir, hey, espérate, siempre que estás pensando estás usando el cerebro. Desde luego, claro que sí, aquí, cuando estás en el cuerpo, tienes que usar el cerebro. Sí, por eso es que cuando hay un deterioro en el cerebro, se atrofia aparentemente los procesos mentales. Y es muy cierto, porque si el cerebro es el instrumento para expresar los pensamientos y hay ahí un atrofiamiento, pues ya no puede la mente del ser humano, la mente psicológica, pues ya no puede expresarse. Pero no porque esté fallando la mente, el que está fallando es el cerebro. Es donde ahí hay la confusión de algunas personas. Dicen, es que está fallando la mente. Yo digo, no, la mente esa no se descompone, porque está en otra frecuencia. El que está descompuesto es el aparato. Por eso si le podemos hacer una operación al cerebro, le quitamos el tumor, le quitamos lo que está obstruyendo la comunicación, la sinapsis entre las neuronas, etcétera, pues la persona puede volver otra vez a una vida más o menos normal como expresión de su propia mente. Por ejemplo, en Alzheimer y otro tipo de demencia senil y otro tipo de cosas, se afecta a algunas zonas del cerebro y ahí, aunque el yo humano, tenga su propia mente pensante, inteligente, pues ya no puede expresarse. Y ahí donde a veces hay esta confusión, dice, bueno, entonces la mente es el cerebro. No, no, la mente humana es diferente. ¿Cómo lo puedo yo comprobar esto? Porque las personas que han podido desdoblarse su cuerpo físico, ya sea voluntariamente o involuntariamente, conscientemente en el proceso de desdoblamiento o inconsciente en el proceso de desdoblamiento, y está súper estudiado esto en muchísimos campos. Cuando tú estás fuera del cuerpo físico, sigues viendo, sigues escuchando, sigues pensando y sigues sintiendo perfectamente bien. No necesitas el cuerpo físico para ver, escuchar, pensar, pero ya no estás en el plano físico, estás en el plano psíquico, que aquí mismo está, en otra frecuencia. Entonces, a lo mejor, cuando estás en el plano psíquico, no estás viendo el plano físico, estás viendo el plano psíquico. Parece ser que a veces se permite que ese velo que divide los dos planos se pueda abrir, por decir algo, como una metáfora, ¿no?
como si abriéramos un velo, y entonces un ser del plano psíquico puede ver al plano físico, y un ser del plano físico puede ver al plano psíquico, que son los sensitivos, los psíquicos, los mediums, los clarividentes, los contactados, los canalizadores. Son personas que tienen la capacidad de abrir el velo y poder asomarse o recibir información del plano psíquico. Eso está bastante estudiado, bastante visto desde hace muchos años, incluso por investigadores serios que hablan de esto, de este tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a dejar esto hasta ahí. Entonces tenemos, por lo tanto, esta triple manifestación es lo que yo quería principalmente compartir y de ahí pasarme a este otro tema, ¿no? De quiénes somos nosotros realmente. Somos ese ser no físico, voy a llamarle así, que algunas escuelas ocultistas o esotéricas le llaman el yo reencarnante. ¿Por qué? Porque este yo ahorita está aquí en este cuerpo, como yo ahorita estoy en este cuerpo, pero antes estaba en otro cuerpo. En mi vida pasada, como ustedes también, en su vida pasada, pues tenían otro cuerpo. A lo mejor vivíamos en otro país, lo más seguro es que viviéramos en otro país. Algunos éramos hombres, otros mujeres, etcétera. Y si nos vamos más atrás, pues otra vida y otra vida y otra vida. Y todo eso se puede comprobar, por ejemplo, con hipnosis regresiva, con revelaciones a través de los sueños, a través de meditación profunda. En fin, hay muchísimas maneras de acercarnos a esta validación de esta teoría. Pero si a alguno de ustedes, de los que están viendo este video, nunca han tenido una experiencia de esta naturaleza, o son las primeras aproximaciones a este tipo de conocimiento, no han leído acerca de estos temas, tranquilos, no pasa nada. Tómalo como una posibilidad, por favor. Nada más, es una posibilidad. Así fue como yo le hice. La primera vez que escuché a alguien hablando de la reencarnación, yo dije, bueno, qué interesante. Si así es, pues qué interesante, ¿no? Pues qué padre de alguna manera porque siempre vas a estar viviendo, ¿no? Y entonces no somos el cuerpo físico, entonces no morimos. El que muere es el cuerpo y yo voy a seguir viviendo en otra dimensión o en otro plano y luego voy a regresar. Así lo entendí. Yo era un niño cuando escuché eso por primera vez de un tío que a veces iba a platicar a la casa, a que nos iba a visitar y platicaba de estas cosas. Pero quedó ahí como un cuento, casi como un cuento de hadas, ¿no? Después, más adelante, uno de mis hermanos lleva un libro a la casa donde se hablaba de estos temas, ya era un libro de teosofía, y se hablaba de estos temas, y me pareció también ya de una manera mucho más clara, ya para mí, que ya tenía unos 14, 15 años, y que leo este libro, ya me pareció muy lógico. Estaba el libro perfectamente escrito, se llama, y se lo recomiendo mucho, se llama La eterna sabiduría de la vida. La escritora es Clara M. Codd, con doble D. Todavía me acuerdo, porque fue un libro que me impactó muchísimo. Y a mi hermano, que también lo leyó, que fue el que lo compró, también nos impactó a los dos y luego platicábamos sobre lo que venía ahí. La eterna sabiduría de la vida, Clara M. Codd. Es una escritora teosófica, de la sociedad teosófica. Y ahí hablaban de todos estos temas. Y así con lujo de detalles, qué era el cuerpo, qué era la mente, qué era el yo, qué pasaba cuando morías, a dónde podías ir, cuáles eran los diferentes planos que existen, quiénes son los guías espirituales, por qué. Tenía muchas citas de la Biblia, me interesó mucho estudiar la Biblia después de eso, por tantas referencias que hablaban de la Biblia sobre estos temas, que yo no sabía, yo veía la Biblia como sabía que estaba algo relacionado con la religión cristiana, nada más, era todo lo que, poquito que sabía, ¿no? Entonces, este libro marcó una pauta muy importante en mi vida. A lo que voy es que hay muchos investigadores, muchas escuelas, pero si es las primeras veces que estás escuchando, no te asustes, tranquilo, tranquila, vamos a tomarlo como una posibilidad. Así le hice yo. Yo me acuerdo que platicaba con mi hermano y le digo, oye, pues te oye muy bonito todo esto, pero ¿cómo podemos saber si es cierto? Porque una cosa es esto como una teoría, o sea, me gusta, la siento muy lógica, pero
¿cómo lo puedes comprobar? Porque ¿qué sí puedes comprobar? Pues yo le decía, pues aquí estamos en este cuerpo físico, ¿verdad? No sé qué soy yo realmente en aquel entonces, ¿verdad? 14 años. No sé qué soy yo, pero pues yo me siento que yo soy esto, ¿verdad? O sea, ya todavía está uno identificado con el cuerpo. Es el proceso normal y natural. Primero te identificas con el cuerpo, después pasas a otro nivel donde te identificas con la mente. La persona ya empieza a identificarse más con sus procesos mentales. Y ya incluso en su lenguaje va cambiando y dice mi cuerpo. Ya no dice el yo como si él fuera el cuerpo. Tengo hambre, tengo sed, quiero esto, quiero lo otro, yo. No, el que quiere eso es el cuerpo, ¿verdad? Es como decir que si es un jinete y tiene un caballo y el caballo tiene hambre, por decir algo, ¿verdad? Y el jinete dijera, ay, tengo hambre, ¿verdad? Y lleva al caballo a pastar. Pues no, ¿verdad? El que está comiendo es el caballo. El jinete es otra cosa. Así nosotros no somos el caballo, somos el jinete. O otra analogía, nuestro cuerpo es como un carro y nosotros somos el conductor, no somos el carro. Imagínate que dijeras ay, es que me siento muy sucio. Y el que está sucio es el carro, no tú, no el conductor, ¿verdad? Necesito ir a bañarme, o sea, al lavacoches, ¿no? Necesito ir a bañarme. No, vas a ir a lavar el carro, ¿verdad? Entonces, cuando pasas al segundo nivel de identificación, te empiezas a identificar con la mente humana, la mente psicológica, aunque no sepas y entiendas exactamente cómo es, pero te identificas más con tus procesos pensantes que con la parte física. Ese ya es un paso. Después viene otro proceso, cuando te empiezas a identificar con tu personalidad. Sientes que en realidad tú eres un yo personal. Y dices, mi cuerpo, mi mente, ya dices, mi mente, mi cuerpo, y dices yo. ¿Y quién es ese yo? Pues como una personalidad, es decir, alguien diferente a los otros yoes. Y ese es el yo personal, ese es el tercer nivel de identificación. Conforme vamos avanzando, luego después, si llegas a este siguiente nivel, empiezas a conectarte con tu alma. Ese es diferente al yo que reencarna. Tenemos nuestra alma, nuestro yo superior está en otra frecuencia. Si el yo psíquico vive en FM, por llamarle así, AM es el plano físico, FM es el plano psíquico. Pues el alma de nosotros está en, digamos, XM, otra frecuencia, XM. Y ahí nuestra alma, o nosotros como almas, según como lo queramos ver, tenemos cuerpo, energía y mente, igual, pero es un cuerpo causal, no es el cuerpo psíquico, es una vibración mucho más alta, una energía de ese nivel y una mente de ese nivel. Por eso nuestras almas están mucho más despiertas que nosotros como personalidades, si todavía nos vemos como dos entidades separadas. De hecho, para efecto de estudio y de análisis a veces conviene hacer esto, aunque en realidad estamos todos unificados o conectados en la realidad. Pero en cuanto a nuestra conciencia, que vamos despertando aquí y ahora, vamos pasando por esas etapas. Pero bueno, eso ya lo he manejado en otros videos. Por ahí quizás lo puedan luego recordar si ya vieron otros videos o luego buscarlos. Eh, Me voy a regresar a la aquí ya a la hora, donde estamos, FM a M, la parte práctica. O sea, nosotros, el verdadero yo de nosotros está en FM. Siempre estamos en FM, pero sintonizados en AM para poder movernos en esta realidad, para poder ver esta realidad, para poder manipular esta realidad, para poder colaborar la transformación de esta realidad, como les he dicho en otros videos. O sea, el objetivo de la humanidad no nada más es venir aquí a aprender y ya me voy y subo de nivel. Ese es uno de los objetivos importantísimos, desde luego. Pero el otro es colaborar. Ya que estamos aquí, ¿cómo podemos modificar esto? Mejorarlo para las próximas generaciones que vamos a ser nosotros mismos, probablemente. U otros, que al final de cuentas son nuestros hermanos. Vamos a ir formando un mundo mejor, con una mejor calidad de civilización. Hasta como cuando dije en los videos de extraterrestres, el siguiente paso es la planetización. Todavía falta.
A como yo veo el panorama mundial, y hay muchos grupos muy renuentes. Hay mucha gente ya muy despierta, cada vez hay más personas despiertas. Lo estoy viendo, no lo estoy inventando. Gracias a las redes sociales estoy conectado a muchos grupos de este tipo de conocimientos y veo mucha gente muy valiosa, más también muchos escritores, personas que dan conferencias, que son activistas, tanto en el campo espiritual como científico, filosófico, cultural, artístico, y cada uno de ellos está trabajando en diferentes áreas. Muchos todavía no lo saben, de que todos estamos conectados, pero en realidad todos estamos conectados. Luego lo vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Primero es como una teoría. Pero bueno, entonces estamos aquí con una doble finalidad. Uno, evolucionar nuestro ser espiritual. O sea, ¿qué necesito hacer aquí para subir? Para que cuando me regrese al plano espiritual, suba más. Porque en ese nivel, en el plano de psíquico, hay varios subniveles. Desde los muy inferiores hasta unos muy sublimes. Entonces, ¿qué necesito hacer para ascender en ese proceso evolutivo? Pues aquí lo que ya nos han dicho todos los grandes maestros: ama a Dios por sobre todos los seres y todas las cosas. Ese es el mandamiento fundamental, porque con ese solo tienes, si lo entiendes bien, ahí está todo. Pero desde la época de Moisés quisieron desglosarlo un poquito más para que quedara más claro y no hubiera dudas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso fue lo que Jesús trajo. Jesús no cambió nada. Tomó esos dos grandes mandamientos de Moisés y simplemente los volvió a presentar al mundo. ¿Por qué? Porque son fundamentales. Si amas a Dios, tienes todo. Tienes todo. Se pueden escribir libros y libros nada más de esa frase. Y ahí está todo, contenida todas las filosofías, todas las ciencias, todo está ahí. No me crean, profundicen. Porque ¿cómo va a ser tu vida si amas a Dios? ¿Tú crees que si amas a Dios vas a perjudicar a otra persona? ¿Tú crees que vas a hacer una tranza en los negocios? No vas a poder. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. Está en todos los seres. Entonces, ¿cómo vas a dañar a otra presencia de Dios? No, no puedes. Incluso los animales. Vas a respetar la vida de los animales hasta donde sea posible. Y también del mundo vegetal, porque Dios está en todas partes. Recuérdate una frase muy bonita que yo leí hace muchos años de algún libro de la India que me gustó mucho, que decía algo así: Dios duerme en los minerales, despierta en los vegetales, siente en los animales y se hace consciente en los humanos. Qué maravilla, ¿no? El mismo Dios. Por eso decían los musulmanes: Dios es uno, o Alá es uno. Este tiene una profundidad, eso viene en el Corán, esa es una profundidad enorme. Si es uno, quiere decir que es el todo. O en la filosofía hermética que dice el todo, el absoluto. O sea, Dios no es el Señor de barbas, que está bien para poder a veces tener una imagen y conectarte, porque con lo invisible es muy difícil. O sea, apenas nos conocemos a nosotros mismos. Pero si sentimos que todo esto que existe, que es increíblemente maravilloso, desde el mundo subatómico hasta los grandes universos o el universo, el cosmos, con todas sus leyes increíbles, tiene que ser obra de alguien, con una sabiduría increíble.
Y si además los grandes filósofos, los grandes pensadores, los grandes maestros de la humanidad llegaron a las mismas conclusiones de que esa divinidad estaba en todo. Yo me acuerdo que de niño yo lo escuché, lo entendí de cierta forma, ¿verdad? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Increíble. En la doctrina de los niños, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Es decir, en el mundo espiritual, en el mundo físico que vemos y en todo lugar. Y si está en todo lugar, está dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos. De alguna manera. Entonces, cuando amas a Dios, amas a todas las personas. Amas a todos los animales. Amas a todo el mundo vegetal. Amas a tu planeta, al planeta Tierra. Amas a todos los seres. Porque Dios está allí con nosotros, en todos nosotros. Eso es lo que se conoce como la parte manifestante de Dios y luego dentro de nosotros la parte inmanente de Dios. Y la búsqueda de esa conexión directa es el misticismo. Pero bueno, básicamente regresando, entonces, para que vayan sintonizándose con esta serie de lecciones que siguen de este tipo, porque siguen más cosas que lo voy a ir compartiendo en otros videos, de estos aspectos trinos. Eso es otra cosa increíblemente maravillosa. Muchas de las cosas las podemos entender en aspectos trinos, del famoso tres, el famoso triángulo. Y en geometría es la figura recta más simple, el triángulo, con la que tiene menos lados, menos ángulos. El círculo es otra cosa. Por eso los antiguos decían que el círculo representaba lo divino y el triángulo, el cuadrado, las figuras, los polígonos ya representan la parte humana. Es muy interesante. La geometría, las matemáticas, todo está conectado. La filosofía, la religión, todo es bello, todo es hermoso, todo es poesía, todo es música. Vale la pena vivir. Aunque tengamos problemas, dificultades, enfermedades, que no se nos olvide, ¿verdad? Lo esencial. Y yo creo que el segundo pensamiento, el segundo principio de ama a tu prójimo se dio para que quedara más claro. Porque luego algunas personas, desgraciadamente, como todos vamos en diferentes niveles de comprensión en la vida, si Moisés les hubiera dicho a las personas, ama a Dios, pues la gente se hubiera dedicado a amar a Dios a como ellos entendían a Dios en ese entonces, como el Dios de su tribu, el Dios de su pueblo, quizás diferente a otros dioses, no sé, como cada quien lo entendía, ¿no? Y entonces, pero los demás, las otras personas, pues ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Si te hacen algo, tú también hazle, y si te roban, tú también robas. O sea, ¿qué onda, verdad? Bueno, pues esa era la ética o la moral de esa época, ¿verdad? Así funcionaba, porque era la comprensión de las personas. Aunque les dieron el principio correcto, parece ser que no todos, no digo que no hubiera algunos, quizás los profetas, los hombres más avanzados, sí entendían los principios correctamente, pero no todos, ¿verdad? Viene Jesús y vuelve a decir, espérate, aquí está todo, ya se nos dijo, ¿verdad? No vengo a cambiar la ley, sino a cumplirla. Y este es el principio. Ama a Dios y luego el segundo es igual de importante que el primero. Ama a tu prójimo. Y todavía algunos le acomodaban, decían, no, el prójimo es el que está cerca de ti, como próximo. El otro allá al de lejos, no, ¿verdad? Y hay gente, todavía hace poco escuché a alguien haciendo esta explicación, ¿verdad? Que el prójimo era el que estaba cerca, digo yo, bueno, pues qué interesante, ¿no? Como cada quien tenemos una comprensión es muy respetable, siempre. Yo respeto todo, ¿verdad? No trato de imponer a nadie nada, porque cada quien va en su propio proceso, ¿no? Hay que escuchar todo y cada quien luego sacar sus propias conclusiones, por favor. Pero, por ejemplo, eso es
principios muy interesantes. El ama a Dios y ama a tu prójimo. Y alguien puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el conocimiento, la búsqueda del conocimiento? Es que si amas a Dios, vas a querer conocerle. O sea, ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? Quieres conocer, no como te enamoras, acá a nivel humano, ¿verdad? En AM. Un hombre se enamora de una mujer se enamora de un hombre o qué sé yo, ¿verdad? Las variables que puedan existir, se respetan. O te enamoras de alguien, pues quieres conocer a la persona. O sea, del amor nace el conocimiento. Entonces, cuando tú amas, buscas saber. Y ahí te lleva a la sabiduría. Y luego, si amas y sabes, vas a descubrir que eso te da felicidad. Y ahí tenemos otra Trinidad increíblemente maravillosa, pero ya para nosotros. Por ahí en un libro me encontré hace algunos años que mencionaban esto. La perfección del ser humano se compone de estos tres aspectos: amor, sabiduría y felicidad. Eso lo veremos en otro capítulo, porque está muy interesante. Porque, y se los voy utilizando la ley de correspondencias o el principio de correspondencias que tengo también pendiente para hacer un video sobre la ley de las correspondencias, que hace muchos años por ahí recibí también y que, bueno, existe, ¿verdad? Ese conocimiento. Vamos a poder hacer conexiones entre diferentes culturas y pueblos y es sumamente interesante cómo todo está conectado. Fíjense, ahorita hablábamos de los tres aspectos de la manifestación, pero hay muchos más aspectos. Ahorita salió este otro aspecto trino. Ya lo mencioné en otro video, el aspecto trino de lo divino, como Dios trascendente, Dios inmanente y Dios manifestante. Ese es otro aspecto trino de la divinidad. Hay otro aspecto que también lo he comentado quizás en otros videos o en mis libros, que es el poder creador, conservador y renovador. Es otra trinidad también. O sea, se vuelve a repetir esto. No es casualidad que en la religión cristiana o en la religión hindú y en la religión egipcia antigua se hablaba de trinidades, de la Trinidad divina o triunidad divina. No, no son casualidades, hay algo, hay algo. Y con la ciencia de las correspondencias, que luego les voy a compartir, si me siguen en estos videos, porque quiero compartirles esto, que es bien importante, nos va a permitir conectar, ir conectando cosas. Es lo que a mí me ha ayudado mucho para entender. No, yo no sé todo, o sea, hay muchísimo. Cada vez descubro que hay más. Avanzas un paso y ves tres más, 3 metros más de distancia o 3 kilómetros, ¿verdad? Subes una montaña y crees que ya llegaste y luego te das cuenta que hay otra montaña allá más atrás, más alta que esta. Pero para subir a la otra montaña tienes que bajar, caminar y llegar hasta la otra montaña. Y así sigue esto. Por eso el camino del conocimiento y de la sabiduría es maravilloso. Pero es para las personas que quieran tener ese gusto, ese anhelo por saber. Y hay que tener mucha paciencia. Porque a veces, como estaba uno joven, o cuando yo estaba joven, pues quieres todo ya, ¿verdad? Yo escucho a algunos jóvenes, ¿verdad? Me sonrío por dentro, ¿verdad? Porque me veo reflejado en ellos, ¿no? Yo también quería cuando empecé, ya, como que ya revéleme lo que sigue, ¿verdad? Y buscaba escuelas y buscaba maestros y buscaba libros y buscaba todo, ¿verdad? Y luego vas comprendiendo que el proceso no lo vas dando uno. No somos los discípulos, los alumnos, los estudiantes. Están los maestros y ellos son los que llevan el plan para cada uno de nosotros, para cada uno de sus estudiantes. Hay que aprender a confiar. Eso sí, que tú tengas la intención, porque acuérdense que existe libre albedrío y ese lo respetan arriba y en todas partes.
El libre albedrío es fundamental. O sea, ¿qué quieres tú? Si tú dices, no, yo ya me conformo con esto. Ay, me olvido de todas esas teorías y me quedo sintiéndome cuerpo y a darle a esto y al otro, a los gustos y a los placeres, mientras se pueda. Está bien, pero hasta ahí vas a llegar en esta vida. ¿Quieres despertar realmente tu conciencia? Fíjense bien, despertar, no es crear, porque ya tienes la conciencia, pero está obnubilada como con nubes, como cuando vemos el cielo y vemos que está el sol y de repente lo tapan las nubes. Y uno puede decir, ah, bueno, no hay sol. No, el sol está ahí, ¿verdad? Y no lo veas tú es otra cosa, ¿verdad? Pero ahí está. El que sabe ver, sabe que ahí está. Es más, en la noche, ahí está. No lo vemos porque estamos volteados, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Cómo sabemos que está? Porque por la luna, que es el reflejo del sol y las estrellas. Está del otro lado, ya está iluminando a la luna y a las estrellas. Entonces, de rebote podemos saber que ahí está. Siempre está ahí. Cuando demos la vuelta, otra vez amaneció, decimos. Así es nuestra conciencia, y así es nuestras almas, y así es la presencia de Dios en nuestro corazón. Ahí está. Falta solamente que tengamos el deseo de realmente conocer a Dios dentro de nosotros mismos. Nos veremos en otro video. Muchas gracias por acompañarme. Hasta pronto.